Hoy, viernes, ya es el quinto directo que hacemos de esta semana y queríamos hacer una semana completa con directos con referentes en el mundo del entrenamiento, de la fuerza, de la hipertrofia y queríamos ir haciendo un directo todos los días de la semana, ya que también aprovechando que hemos sacado nuestro nuevo libro, mi compañero Víctor y yo, nuestro libro de entrenamiento de fuerza, y para poder aprovechar para hablar de todo esto y hacer esa semana de la fuerza, en esta ocasión nos toca hablar con Carlos, una persona que además es de los pocos que ha leído el libro también, con la persona que hablo también muchísimo acerca de entrenamiento. Estuvimos hace relativamente poco en esta cuarentena haciendo un directo que gustó muchísimo, sobre todo el tema del entrenamiento del método conjugado, de Wesley Barbell, y a la gente le encantó, que todavía tenemos pendiente, de hecho, grabar el vídeo para YouTube y dejar ahí constancia de todo lo que estuvimos hablando, que era bastante novedoso y que la gente realmente pues era algo completamente desconocido, así que eso lo tenemos todavía pendiente. Y bueno, hoy queríamos hablar sobre diferentes temas, creo que os va a gustar bastante, que vamos a poder sacarle bastante jugo, puntos débiles, puntos fuertes, programación. Te preguntaré alguna cosilla a Carlos de diferencia de entrenamiento con levantadores que usen química y que no usen, como estuvimos hablando también ayer con Eneco, de algunas diferencias, de power mezclado con culturismo y demás. Así que, bueno, sobre todo empezar ahora, porque ya que me lo estaba diciendo, Carlos, ¿cómo planteas tu sistema de entrenamiento? Explícanos un poco, por ejemplo, qué bloque has estado haciendo ahora, como has dicho, de volumen, o cómo sería una preparación completa tuya de cara para ti a mejorar, que además también sé que has tenido algún tipo de lesión recientemente, que no podías Sigo terminar con, de hacer la sigo sentadilla con ella. profunda y demás. Entonces, cuéntanos un poquito cómo, por ejemplo, tú has orientado la programación y lo que te hablábamos, ¿no? De esas diferencias también de que podíamos tener a la hora de cómo programamos nosotros, aunque tuviésemos más cosas en común que distintos. ¿Vale? Por ejemplo, yo, en función del nivel del atleta, puedo emplear una programación por bloque o simplemente una programación conjugada. Es decir, normalmente a menor nivel tenga la persona, más simple será la programación. En este caso, para mí, la conjugada es más simple de planear dentro de un periodo de tiempo, ¿no? La predicción por bloque sería para algo más avanzado dentro de lo que yo hago, ¿vale? Yo, por ejemplo, programo bloque, lo que no programo es bloque de fuerza base, como tú dices, que es lo menos conocido. Y en mi caso, es simplemente eso, hipertrofia, volumen, que lo llamo acumulación, Ajá. picking y si hay competición, tapering. Por ejemplo, ahora mismo he acabado un bloque de volumen. En el bloque de volumen comencé con un volumen bastante bajo, ¿vale? De unas 10 series por grupo muscular, o por un patrón de movimiento, mejor dicho. Y fui subiendo semanalmente, programando en función de cómo me iba sintiendo. Yo sabía que más o menos en torno a las 6 7 semanas es cuando ya me empieza a aparecer dolores, me empieza a aparecer cáncer y demás, siempre a las 6 7 semanas aproximadamente. Pues ¿qué he hecho? Porque el volumen lo programa, por ejemplo, para 7 semanas, sabiendo que ya a las 7 semanas estoy frito Claro. y simplemente intentando superar el tonelaje total en los levantamientos, en el mismo tipo de levantamientos que en comparación con bloques anteriores de volumen, ¿no? Por ejemplo, tenía una lección fue justamente al empezar la primera semana de bloque de volumen, justo después de la de carga, la transición entre lo que será y la hipertrofia de volumen. En la primera sesión de sentadilla, la tercera serie, me dio, o sea, yo tenía una pequeña molestia, la ignoré, como diciendo, no seas maricón, ¿no? Y sin embargo, en la tercera serie noté como un dolor muy fuerte y ya que no ni me tiré una semana prácticamente sin poder andar, que me acuerdo que coincidió más o menos con con el primer directo, y es que no, estaba aquí Sí. sentado y estaba yo, hostia puta, como duele, que cuando me levantaba doblado, ¿sabes? Que lo que hice pues fue buscando básicamente un ejercicio que me permitiera entrenar, que tuviera cierta transferencia y eso que no me generara molestia, que en este caso fue la sentadilla, pero imitando unas efectivas squat, ¿vale? Con una barra normal, le ponía yo, pues me pongo lo que es la típica colchoneta esa que la gente odia, El pussy y para pad. imitar las manillas, pues uso los straps. Y simplemente iba controlando la altura del banco, es decir, yo no lo hacía libre, sino que lo hacía a cajón. Y iba controlando la altura del banco, simplemente limitando el movimiento hasta un rango en el que no me ofrece molestia. Si bajando de ahí me ofrecía molestia, pues entonces simplemente lo ponía un poquito más alto y entrenaba hasta ahí. Aparte de eso, empleaba lo que era la oclusión y lo que sería la pierna lesionada. Es decir, yo no tenía float band, pero sí que tenía y sí que tengo lo que sea, se llama la marca Occlusion Calf,
que básicamente es un torniquete y el torniquete tiene la pepita para inflarlo, Sí. te ponen los milímetros de mercurio y aparte un frenoscopio, que sería la medida que se ponen los médicos, ¿no? Para controlar la presión exacta. Lo ponía a unos 100 milímetros de mercurio, de 100 a 110, como ofrecía una buena tensión, pero no era suficiente como para que hubiera una oclusión, ¿vale? Simplemente me reducía el dolor y me podía permitir entrenar sin tanta molestia. Un detalle Y aquí, simplemente, nosotros por ejemplo, la oclusión cuando la he hecho, que además con Irene la he estado haciendo porque tenía una molestia en el hombro para la banca, yo la he probado también en las piernas para poder hacer sentadilla con menos carga en la zona lumbar y demás, que por cierto la sentadilla con oclusión es de las sensaciones más horribles que he tenido nunca. Es una auténtica locura hacer el sistema este de 15-15-30, es una pasada, ¿vale? Y bueno, nosotros lo calculamos de una forma que aprendí, que era básicamente por RPE. Normalmente no tenemos el medidor de la presión exacta y lo hago por RPE, en el que RPE que necesito alcanzar de dolor o de presión que yo note sobre día al máximo, que piense que ya me va a reventar el brazo, sería un 7 en los brazos y un 8-9 en las piernas, ¿vale? Y además no uso el mismo material. En las piernas uso vendas de competición de esas de estas y para los brazos, si te pones esas vendas te cubre demasiado y normalmente si uso un torniquete médico normal y corriente, pero para que como apunte, esa es la forma rudimentaria en la que lo hacemos nosotros, pero para tener una forma de cuantificar, lógicamente, porque no tenemos la forma de medir con la presión exacta como tú lo haces. ¿Cuántas metes tú normalmente cuando estás trabajando oclusión? ¿De diferencia de tren superior y tren inferior? ¿Lo vas ajustando entre series? ¿Lo mantienes? ¿Te lo quitas? ¿Cómo lo haces? la presión que se te ha cortado justo cuando he dicho la palabra se te ha cortado. ¿La presión dices? Sí, sí, la presión. ¿Cómo lo Lo, ajustas? lo que es la presión básicamente, por ejemplo, hay unas medidas estándares, ¿vale? Que son entre 90 a 100 milímetros de mercurio en los brazos y entre 100 y 120 milímetros de mercurio, más o menos, lo mínimo en las piernas. La forma ideal, básicamente, te pones tú lo que será en este caso, torniquete específico y te pones la medicita esta de la oreja, ¿no? Que Sí, con lo que te acortan los médicos, para que la gente lo sepa. Y te lo pones justo debajo, ¿vale? Por lo menos aquí en la vinilla, te lo pones y tú vas apretando. Va a llegar un momento en el que al principio tú no escuchas nada y después llega un momento en el que empiezas a escuchar tu propio pulso, empieza pum, 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 pum. En ese punto sigues apretando hasta que dejes de escuchar tu pulso. Una vez que dejes de escuchar tu pulso, esa sería tu presión máxima de oclusión. Es decir, en ese punto ya lo que es retorno venoso te lo carga. ¿Vale? Entonces lo que quiere es apuntar lo que sería esa presión máxima de oclusión y calcular un porcentaje, en este caso más o menos entre un 70 y un 80%. Por ejemplo, si tú tienes una presión de oclusión máxima en el brazo de 150 milímetros de mercurio, pues lo multiplicaría por 0,7 y esa sería la presión más o menos que tiene que aplicarle en el brazo. Esa sería la idónea. En la pierna más o menos el mecanismo es el mismo. Pero la pierna tiene un pequeño problema que es más chungo encontrarte el pulso, ¿vale? Es un puto claro, coñazo. claro. Pero básicamente se calcularía exactamente igual. Vas inflando hasta que dejes de escuchar tu propio pulso. Pues cuando dejes de escuchar tu propio pulso, lo aflojas un poquito hasta que comienzas a escucharlo y apunta ese número, que sería el 100%. Y eso le calcula un 70 o 80%. Y simplemente ya una vez lo hagas una vez, ya sabes para futuras veces qué presión tiene que aplicarle. Yo al principio lo hacía como lo hacías tú y las sensaciones cambian bastante, ¿eh? No es lo mismo. Te notas mucho, no te notas tanta incomodidad. Eso te iba a decir. ¿Notas más o menos? O sea, de cómo lo hacía yo, de cómo lo hago yo, por ejemplo, ¿notas más presión de esa forma que como lo haces tú? Era más incómodo. Vale, Cuando lo haces como la forma que lo haces tú, como ocupa un espacio muy pequeño, sobre todo los brazos el problema que tiene es que en lo que es la superficie donde aplicas tensión es sí, muy pequeña, por lo es muy tanto pequeño, es mucho más fácil pasarte. claro, Y claro, tú vas haciendo, notas la congestión, pero es congestión, dolor, es muy incómodo. claro. Sin embargo, cuando lo haces con ese tipo de torniquetes, es que de la típica congestión de cuando haces 40 series de pectoral, altas Una, repeticiones, es una que congestión buena. está congestionado, pero no molesta, te gusta, ¿no? Pues exactamente ese tipo de Vale, congestión, ¿vale? Es mucho más muy bien. cómodo y demás. Vale. Y luego otra.
¿durante cuánto tiempo lo haces? Porque normalmente la recomendación no suele ser pasar a lo mejor de entre 4 semanas, de media aproximadamente, cuando estás trabajando. Sí, Lógicamente sí. no va a ser lo mismo cuando lo aplicamos en una lesión, pero para mantener ese efecto hay que ir haciendo periodos, ¿no? Digamos. Sí, de hecho, no me acuerdo, lo lamento, pero no me acuerdo el autor, pero básicamente era noruego, ¿vale? Que era el famoso método noruego de 6 veces, de 3 a 6 veces de semana se comenzó a popularizar. Pero básicamente lo que hicieron el estudio, frecuencia 6 a la semana, o sea, 6 veces en semana, sentadilla frontal, un grupo entrenamiento tradicional y otro grupo entrenamiento con oclusión de sentadilla frontal de 30 y pico, de 30 y pico repeticiones y cosas así, ¿no? ¿Vale? Toda la serie me parece que no es fallo. Y bueno, simplemente hicieron mediciones prepo, bastante, el estudio bastante bien realizado, y vieron que cuando empleaban oclusión, aparte de aumentar el 1RM, el crecimiento venía casi exclusivamente de las fibras musculares de tipo la roja, de las lentas, ¿vale? O sea, de fibras musculares lentas, la roja. Bastante curioso, es decir, el crecimiento muscular venía única y exclusivamente de ese tipo de fibra. Entonces, básicamente lo que hicieron teorizar es que para el entrenamiento de oclusión, priorizarlo. Es decir, establecer un pequeño periodo de unas 3 semanas donde haces entrenamiento con oclusión hasta que te adaptes y una vez pasadas estas 3 semanas pasa a un entrenamiento convencional. ¿Vale? De esta forma te aprovechas de un tipo de estímulo novedoso al que no estabas acostumbrado, potencia la hipertrofia de forma específica, que era muy curioso, en un tipo de fibra que generalmente no crece tanto con el entrenamiento tradicional, Ujú. y el músculo, ¿sabes? ¿Sabes? De cada Totalmente. fuerza. Totalmente. Pues eso era los detalles que quería puntualizar, que la gente muchas veces tiene dudas. Además, de hecho, otra cosa que te quería comentar con ello es, tú has leído el libro y has visto que hemos hablado de la parte de oclusión aplicado a las descargas, ya que nosotros normalmente lo usamos mucho, más que de cara a las mejoras de la hipertrofia, en dos situaciones concretas, ya sea por una lesión como te ha pasado a ti o como le pasaba a Irene y demás, para poder mantener el estímulo y poder seguir trabajando, o lo usamos también a modo de descarga. Y sobre todo en levantadores que le gusta mucho el volumen, que le gusta esa sensación de bombeo, esa gente que no se puede ir a casa sin haber entrenado con sensación de bombeo, pero para poder darle ese estímulo de descanso a nivel articular, a nivel de carga y demás, usar la parte de oclusión como un método de descarga, que para todos los que vayan a leer el libro lo veréis que es una forma curiosa y distinta de la que se suele ver a la hora de aplicar, fuera de esa parte clínica, por supuesto, sino de cara al rendimiento como una descarga. Entonces, ¿cómo lo ves esa herramienta de cara a aplicarlo ahí? Sí, de hecho, buena idea, porque de hecho una de las aplicaciones iniciales con la que se hacía la oclusión era básicamente entrenar personas con lesiones, básicamente como aplicar la oclusión, limita la carga externa, pero mantiene lo que sería la carga interna bastante alta. Por lo tanto, el estímulo es alto, Eso. incluso a volumen de entrenamiento bastante bajo. Y bueno, otra de las aplicaciones era básicamente para entrenar a pacientes encamados y demás que obviamente no podía tolerar una altas cargas y sacar el máximo provecho a un bajo volumen de entrenamiento. En ese caso, por ejemplo, planteas una descarga, mantiene un estímulo novedoso, al tío lo mantiene, digamos, motivado, es decir, algo nuevo, Claro. che, qué guapo estoy entrenando así con esto. El estímulo muscular es alto y la carga a nivel articular es baja, por lo tanto, te Eso es. permite descargar un poquito, relaja un poquito el cuerpo y prepararte de cara al próximo mesociclo, al próximo bloque. Eso es, ya digo, yo lo he probado en pierna más que en brazo, incluso cuando estaba lesionado con el tema de la espalda, y para mí las sensaciones eran horrible, horrible, como acababa con una congestión brutal, prácticamente sin poder moverme, y además con la sensación de que puedes seguir haciendo el movimiento, pero llega a un punto de bombeo en el que prácticamente parece que se va a bloquear. Entonces me parece una herramienta curiosa que hay que vivenciarla. Está muy bien leer los beneficios y demás, pero sin duda creo que hay que vivirla en las propias carnes de uno. El siguiente punto, Exactamente. Carlos, por ejemplo, tú has terminado ahora de hacer un bloque de volumen. Antes has planificado un bloque de hipertrofia, ¿no? Entiendo que has Sí, dicho antes que hacía hipertrofia, volumen sí. y luego la parte de picking. ¿Cómo fue ese bloque de hipertrofia? ¿Qué diferencias tenía con este bloque de volumen? Principalmente lo que sería la selección de ejercicios. Es decir, durante el bloque de hipertrofia, intentar evitar lo que será más o menos tanto volumen de básico per se, sino que tiene un poquito más de variante que, como le llamamos, variante con transferencia directa, ¿no? Es Claro. decir, por ejemplo, un press culturista que yo lo denomino press culturista, pero es el press dancer, Sí, ¿vale?
Yo no sabía que existía. Yo decía, hostia, si tiro así, tengo más recorrido, limito la carga externa, porque no puedo hacer el drive, y la carga interna la mantengo alta. Pero esto no tiene nombre, así que le llamo presculturista, porque al final lo voy a hacer a culturista, ¿no? Y después, mucho más adelante, vi que existía, que ya me inventé y se llamaba Pred Larsen. Sí. De hecho, Pues, por ¿sabes por qué ejemplo, se llama Fred Larsen, no? Se por- llama Fred Larsen porque, bueno, os cuento un poco a nivel de nombre, yo soy muy friki con el tema de los nombres, igual que lo tengo la LJM. Hay diferentes variantes de no usar los pies, cuando dices feet up, ¿no? Y puede ser un Fred Larsen que es con los pies colgando, no lo estás usando, pero están colgando en el aire. Puede ser un Paralympic Press, que es como los ponen a ellos, que es con los pies apoyados, estás completamente estirado, pero con los pies apoyados. O puede ser con los pies flexionados, con las rodillas flexionadas, apoyar en el banco, o el press cucaracha, que sería con los pies en el aire, ¿no? Digamos que hay un montón de variantes y posiciones. Press cucaracha sería con los pies en el aire, que digamos que rectifica esa columna lumbar, ¿vale? Que intenta ponerte lo más plano posible. Luego digamos que sería con los pies en el banco. Luego el paralímpico y luego el último, el Larsen. Y el Larsen va porque el tío es un prebanquista súper famoso, que es paralímpico y no puede usar las piernas, se tiraba al banco y en vez de atarse las piernas, las dejaba colgando. Pues así, por eso se llama Fred Larsen. Básicamente, como tiene más recorrido de baño, porque yo en su día simplemente cogí y dije, vale, y si yo sé más o menos que como fallo al inicio, es decir, yo cuando fallo al inicio de la concéntrica, pues yo sé que prácticamente cualquier tipo de ejercicio que tenga un RON superior a la banca de competición me va a generar transferencia. Que lo que hice, yo me puse a medir inclinado, medía, a precerrado, medía, declinado, medía y demás. Y por ejemplo, que el preinclinado tiene más RON que el plano y el declinado tiene menos RON que el plano normal de competición. Y el Larsen precerrado, obviamente, como no puedes hacer arco y rectifica un poco la columna, tiene más recorrido. Pues entonces de puta madre, lo metía el Larsen y también metía precerrado. Por ejemplo, la sentadilla metía con pausa y barra alta. Y en el peso muerto metía lo que sería pierna rígida y también el sumo porque me gustaba. Simplemente el peso muerto sumo me genera poquita fatiga y puedo meter un gran volumen. Porque tú no Y haces aparte, sumo normalmente, ¿no? Haces convencional. ahora estoy empezando a Claro. hacer sumo. Pero me refería que antes tu básico era convencional, por eso lo metías en el bloque Exactamente. de hipertrofia, claro. Eso es. Perfecto. Entonces, claro, aparte de eso, yo simplemente tengo analizado mis puntos débiles. Si yo sé que fallo aquí, o cuando me grabo fallo de esta manera, hago inconscientemente ciertas compensaciones, como puede ser echar la vez sentadilla, echarme para adelante y demás, pues si es más o menos qué tipo de grupos musculares me puede estar limitando. Y por lo tanto, en ese bloque de hipertrofia, le doy más atención, más volumen de entrenamiento a esos músculos que me estén limitando, como puede ser los glúteos, los cuádriceps, el propio pectoral, ¿vale? Entonces simplemente limitaba esos grupos musculares y progresar como se progresa en cualquier otro tipo de bloque. Comenzamos con un volumen bajo y semanalmente vamos subiendo lo que sería el volumen de entrenamiento en función de lo que nos vayamos sintiendo y hasta una vez terminado dicho bloque de hipertrofia, hace una pequeña descarga para sensibilizar el volumen de entrenamiento, disipar fatiga y comenzaba ya con los básicos a per se, ¿vale? A una frecuencia más o menos alta, un volumen alto, de nuevo, comenzando con un volumen bajo y progresando poquito a poco, hasta que ya más o menos sabía yo que cuánto petaba, que era las 7 últimas semanas, y ese punto simplemente pasaba ya a lo que estoy en el picking ahora mismo. Perfecto. Digamos que metías más volumen total en el bloque de volumen, pero por sesión más en el de hipertrofia. O sea, nosotros, por ejemplo, Sí, sí, hacemos justamente eso, ¿no? Entonces, no sé si también tú metías más volumen por sesión y con menor frecuencia en el bloque de hipertrofia y luego en el bloque de volumen al revés. claro, porque al fin y al cabo, en los bloques de hipertrofia, lo que es el ratio de estímulo-fatiga por ejercicio va a ser más favorable. Es decir, tú Claro. puedes meter más volumen de entrenamiento por sesión, pero te va a fatigar menos. No es lo mismo hacer, ir tú al gimnasio y digo, vale, hoy toca sentadilla, que toca sentadilla, 8 series. Hace las 8 series y acabas muerto, ¿no? Sin Claro. embargo, dices tú, vale, un bloque de hipertrofia, ¿qué toca ahora? Toca el tren inferior, ¿vale? Patrones de sentadilla. De puta madre, y empiezas un sentadilla barra alta, unas 3 4 series, por ejemplo, y ya continúas con otro tipo de ejercicio que causen bastante menos fatiga, como puede ser una sentadilla búlgara, incluso unas extensiones de rodillas, unas caídas nórdicas, que te permite meter un gran volumen de entrenamiento, pero que no te fatigan tanto como puede ser la sentadilla per se, ¿vale? Y de Sí, hecho, cuando tú estás acostumbrado a bloques de volúmenes con mucha carguita,
Y tú vas a un bloque de hipertrofia y dices, tú, tía, esto no es nada, ¿sabes? Claro, claro. Sí, No, totalmente. sí. Y sobre todo no por sufrir durante la sesión, sino también entre sesiones, ¿no? Porque parece que muchas veces en el bloque de volumen que ni te recuperas entre una sesión y otra, de la frecuencia y demás. Entonces eso es algo que cuando hablábamos tú y yo, cuando veíamos el libro, me decías que por eso programábamos igual, ¿no? Porque primero ese bloque de hipertrofia con más volumen por sesión y menos frecuencia y trabajar con variantes, y esas variantes que luego hablaremos, que vayan en función de punto débil y punto fuerte. Luego pasar a ese bloque de volumen con meter movimientos básicos de competición, trabajar con más frecuencia para repartir ese volumen total y bajar un poquito a lo mejor los auxiliares porque necesitamos recuperarnos de todo ese volumen, por supuesto, y luego ya ese bloque de picking. El detalle que hablabas de que nosotros metemos el bloque de fuerza base del que hablamos, que tú no lo haces, es básicamente meter periodos en los que a lo mejor queda mucho por competir y no nos da tiempo a meter dos bloques de desarrollo completo de hipertrofia, volumen, picking, hipertrofia, volumen, picking. A lo mejor hacemos hipertrofia, fuerza base, volumen y al picking. Y a lo mejor con ese periodo que estamos jugando, ¿vale? A lo mejor de meter 3 4 semanas de ese bloque de fuerza base, ya conseguimos adaptar las semanas a la hora de la competición sin dejar de perder demasiado estímulo a cargas altas o establecer un récord. Porque al final, por ejemplo, como hablaba Víctor ahora, nos motiva mucho saber cuál es nuestra RM en alguna variante, ¿no? A lo mejor en un press militar, en un press cerrado, si yo hago sumo en cuál es mi sentadilla fuerte, perdón, mi peso muerto en convencional, cuál es mi RM en una barra alta y puedo establecer la diferencia con mi barra baja y saber si soy mucho más dominante de cuádriceps o de cadena posterior. Todo eso de detalle también al final nos gusta. Pero claro, este es un bloque, como tú decías, nosotros también prescindimos mucho de él. A la larga, normalmente solo lo hacemos cuando tiene unas características concretas, que sean levantadores avanzados, que tengan que trabajar puntos débiles muy concretos, que tengan herramientas disponibles para poder hacerlo y que la preparación sea larga. Si no, sin duda es el bloque del que más prescindimos y al final programamos exactamente igual. Hipertrofia, volumen, picking, tapering. Entonces, es curioso esos detalles, ¿no? Esa parte igual, esa parte más diferente o detalle extra, pero me gusta, me gusta. De hecho, me he encontrado, por ejemplo, en caso que normalmente se hacía una variante de competición, pero en un mesociclo de hipertrofia, simplemente en un mesociclo de volumen para limitar un poco lo que sería la carga externa y mantener la carga interna del propio básico más alta, porque a lo mejor yo que se generaba menos molestia dicho ejercicio y era más fácil acumular volumen en tal Claro. variante. Me he encontrado muchas veces con la situación de hostias, que levantamos barra, yo que sé, en normalmente barra baja, pasa barra alta, y esto, hostia puta, que ahora está reventando las marcas de barra baja con barra alta. Claro, claro, claro. Exacto. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si hace un mesociclo de fuerza base, te puede dar un poquito con un canto a los dientes y decir, hostia puta, que yo me creía que estaba levantando esta posición, era la óptima para mi Claro. caso. Y sin embargo, ahora llevo 2 semanas y casi que estoy levantando más que mi variante principal. Entonces, claro, te puede incluso ayudar a decir, hostia, quizás, ¿qué pasa si cambio de variante? Por ejemplo, Claro, si hace claro. sumo corte convencional, ¿qué pasa? Se te corta un poco. Por ejemplo, si hace un peso muerto sumo de competición y pasa, yo que sé, por probar a un peso muerto convencional, ahora qué pasa Si si levanta levanta más, lo ¿no? mejor más, puede levantar, Claro. pues se puede dar caso y dices, hostia puta, Sí, pues sí, incluso sí. te puede valorar eso. Ahí en esos casos el levantador se raya muchísimo. Nosotros nos pasa mucho, lo veo mucho en el pre cerrado, por ejemplo. Imagínate, ¿no? Que el pre banca un carga de competición abierto, tira una marca y luego empieza ese bloque de hipertrofia, más el bloque de fuerza base y empieza a destrozar todas sus marcas en el pre cerrado, ¿no? Empieza a hacerse mucho más fuerte, empieza a mejorar, sobre todo a repeticiones, porque la velocidad de la barra, la velocidad media es mucho más alta con un agarre medio o un agarre cerrado que con un agarre amplio. Luego lo que pasa, que lo que le decimos, y somos de mente fría y no nos vamos directamente a decir, oye, ponte ya con el agarre cerrado, espérate, vamos a ver qué pasa con la fuerza ganada en esa posición y después hacer una adaptación a esa agarre de competición de nuevo. Si al ver que hacer la adaptación al agarre de competición después de haber superado las marcas con agarre cerrado, vemos que no mejora, ahí sí pues, podríamos plantearnos decir, hostia, pues a lo mejor sí vamos a cerrar un poquito el agarre y tirar más así. Pero normalmente suele ser que la gente se viene arriba, que mejora sus marcas, pero que simplemente está más fuerte. Y que luego al hacer la transición y esa mejora del bloque de volumen, esa mejora del bloque del picking, mejora también en la banca de competición. Pero son detalles curiosos y aquí entra en juego el siguiente punto que te quería decir. El tema de tratar puntos débiles, puntos fuertes, que además sabemos que es la obsesión de los de Wesley Barber y que nada más que hacen intentar siempre evitar
el acomodamiento, como ellos lo llaman, evitar el estancamiento, evitar que se llegue a esa meseta, siempre piensan en puntos débiles, puntos débiles, puntos débiles, pero nunca piensan en puntos fuertes. Entonces, ¿cómo trabajas tú los puntos débiles o puntos fuertes? ¿En qué momento? En función de, como hablábamos en el libro, el levantador élite, el levantador principiante, si lo haces igual, si lo haces distinto, si siempre trabajas puntos débiles, ¿cómo lo vas detectando y cómo lo trabajas o cómo lo potencias? Normalmente lo que sería, por ejemplo, gente menos experimentada, pues simplemente no intento no centrarme tanto en puntos fuertes y puntos débiles porque al fin y al cabo no está el tío hecho, ¿no? Eso, exacto. Sino que Exacto. simplemente se da un trabajo un poquito más, digamos, un poquito más general y simplemente a lo mejor se presta un poquito más de atención a lo que normalmente donde la gente suele fallar. Y Eso es. luego, posteriormente, conforme vaya evolucionando, pues ya irán aflorando diferentes carencias, diferentes gestos que pueden ocurrir durante el básico, que te pueden ir incartando ya qué factores o qué cadenas musculares le pueden estar limitando y una vez que la detectes, pues entonces ya ahí puedes comenzar a, digamos, a trabajar un poquito, cuando ya, sobre todo cuando sepas que dicha cadena muscular te está limitando muchísimo, estás seguro que está limitando a lo que sería a la fuerza del 1RM, pues entonces ahí cuando ya empiezas a orientar todo ese trabajo accesorio, ese trabajo auxiliar y demás, ya cuando empieza un poquito a orientarlo más a dichas carencias. Eso es. Aquí, mira, aquí por un lado nos podemos encontrar dos corrientes. Digamos que una corriente que es la típica de superespecificidad, del trabajo anterior que se veía con la velocidad, de trabajar con mucha frecuencia y solo trabajar el movimiento de competición. Y veíamos cómo lo que ocurre aquí es que imaginamos que tu rodilla aguanta 200 kilos y tu cadera aguanta 220. Tú vas a levantar 200 kilos porque es lo que soporta la articulación de la rodilla, aunque luego podamos desplazar un poco de carga a la cadera, lo pueda compensar, pero hasta cierto punto. Imagínate que llega a 205, como mucho, pero no llega a 220. Si nosotros seguimos haciendo sentadillas, seguimos haciendo sentadillas, seguimos haciendo sentadillas, la cadera a lo mejor pasa a poder mover 225 y la rodilla después de 200 a 210. Pero seguimos moviendo esos 210 kilos, porque seguimos trabajando solo el patrón global y demás. Aquí es donde entra en juego el punto de atacar esos puntos débiles o puntos fuertes del levantador para que la cadena no se rompa por ese eslabón más débil y poder hacer una mejora total. Si nosotros conseguimos focalizar el trabajo sobre esa extensión de rodilla, a lo mejor pasamos de 200 de rodilla a 220, la cadera no ha aumentado su fuerza y sigue manteniéndose o no ha aumentado como lo ha hecho tanto la rodilla, ¿no? Entonces, hemos aumentado en el mismo tiempo en vez de 5 o 7 kilos, 20 kilos de diferencia de nuestro ARM por poder centrarnos donde tocaba. Pero esto digamos que es el punto de la forma de verlo y o el error de la gente que solo trabaja el movimiento de competición. ¿Qué quiere decir esto? Pues el que hace el bloque de hipertrofia solo trabajando el movimiento de competición, que hace su barra baja y lo único que cambia es que a lo mejor trabaja a rangos de repeticiones más altas, pero nunca trabaja variantes o nunca va en función de ese punto de vista. Y luego nos podemos encontrar la otra forma de verlo, que es las personas que solo se obsesionan en los puntos débiles, no en lo que tú has dicho, Carlos, que es si una persona llega, un novato, y no está hecho, como tú dices, está poco maduro y no tiene una técnica asentada, ¿qué nos puede ocurrir? Y esto creo que es uno de los puntos fuertes del libro en el que lo hablamos, que en los novatos hay que trabajar la técnica y hay que trabajar los puntos que creemos que son fuertes o lo que en general es lo que va a limitar a la mayoría de personas. Guiarnos por esa experiencia de forma general. ¿Por qué? Porque se nos ha dado muchos casos en los que vemos que un press de banca, el levantador coge y falla en el bloqueo. Se le ha quedado ya casi a punto de bloquear y ha fallado el levantamiento. No es que le haya fallado en el pecho, pero hace una preparación atacando los tríceps o atacando esos press cerrados porque él cree que es el punto débil y ahora en la siguiente preparación falla en lo que sería nada más despegar la barra del pecho. Y ahora dice que el punto débil es el pectoral o la unión de pectoral hombro-deltoides, ¿no? No puede ser, porque en un punto débil no se hace fuerte en una sola preparación, ni tan rápido, ni mucho menos. Esto es algo que va a lo largo del tiempo, que va por tus palancas, por tu mecánica. Entonces estaba confundido, simplemente no tenía una técnica asentada, no sabía realmente cuál era su punto débil y su punto fuerte, con lo cual estaba focalizando algo erróneo en la primera preparación, que luego ha visto que no era el punto real donde fallaba. Entonces, tú trabajar
siempre, continuamente, ese punto fuerte, punto fuerte, punto fuerte, hasta que de verdad se haga fuerte. Y luego, cuando ya somos levantadores más avanzados, ya nos podremos focalizar, como tú bien decías, en lo que realmente sabemos que es donde fallamos siempre, preparación tras preparación, o al menos varias veces repetido, ¿no? Que no sea algo tan alterno en el tiempo. Exactamente, básicamente para eso hace falta muchísimo trabajo de vídeo y sobre todo que la persona te haga caso, porque yo he encontrado muchos casos que le hacía un buen PDF, básicamente me chipaba los vídeos, iba sacando imagen de los vídeos, iba apuntando con flechitas, pues fíjate que aquí te pasa esto y al final daba una serie de recomendaciones y demás. Ahora, claro, ya hacía todo eso, me pegaba el curro, pero después llegaba, seguía apuntando vídeos y hacía exactamente los mismos errores. Y te estoy diciendo cosas, por ejemplo, yo qué sé, digo, tío, abre, yo qué sé, abre un poquito más el agarre de la ¿Vale? sentadilla, o no pongas no rode la vara con el pulgar, sino ponlo por encima, agarrarme la banca un poquito más estrecho, y sin Y no embargo, lo veía el hacemos. vídeo otra vez y lo hacía igual que antes. Y yo digo, tío, aquí qué coño Toma por estamos culo. haciendo? Oh, es que es verdad, muchas veces. No, porque es que, además, aunque no te dicen, no te vienen y te dicen, no, lo he hecho así porque tal. No, no, directamente, si tú no te das cuenta, lo sigues haciendo. Y si se lo dices, no, es que me encuentro cómodo así. Pero si te estoy diciendo que pruebes de esta forma, porque creo que te va a poder ayudar, que yo soy la persona que te está guiando y demás, y no lo haces, ¿no? Es como que es un poco chocante, ¿verdad? La verdad, es un poco increíble, ¿no? Porque dices tú, vale, entonces ahora, ¿qué coño hago, no? Aquí. Ya he hecho el trabajo, ya da igual. El siguiente punto, Carlos, es justamente relacionado con esto. Otro error que veo mucho que se comete es en la mayoría de levantadores. Sabemos que tenemos tres movimientos, ¿no? Tenemos tres movimientos a la hora de competir. Y cuando hablo de entrenar los puntos fuertes y no los puntos débiles en la etapa de principiante o avanzado, os voy a traer casos prácticos y ejemplos reales que creo que os van a poder ayudar a visualizarlo. Nos referimos también no solo a las variantes dentro de un movimiento, sino entre movimientos. Que tú focalices donde eres mejor. ¿Y esto qué quiere decir? Yo de siempre he sido bueno en sentadilla y normalmente no he sido bueno en press de banca, ¿vale? Esto es algo que le ocurre mucho también a mi chico Tony, que ha sido campeón de Europa el año pasado, sub-junior, que hizo además récord de Europa de peso muerto y se quedó 2 kilos del récord de Europa de sentadilla. Es un chico que tiene muy mala banca, ¿vale? Pero algo que ocurre normalmente cuando son novatos, son principiantes, han hecho poca gimnasio y demás, pero si tienen buenas palancas para sentadilla y para peso muerto, pues normalmente avanza mucho más rápido. En vez de centrarnos, y este es el mensaje que quiero lanzar, en obsesionarnos en esa banca, que es su punto débil, y que lo que le hacía falta mejorar, y que para ser competitivo le haría falta eso, no. Seguimos centrándonos en esa sentadilla, y en ese peso muerto, y en esa sentadilla en mi caso, como me pasó también a mí en su día, y construimos un gran total, y hacemos fuerte al levantador de forma general, y aprovechamos en exprimir esos puntos fuertes de verdad. Y luego, cuando ya hayamos llegado a un techo más alto, porque sabemos que cuanto más nivel se alcance en el movimiento, más difícil va a ser progresar, cuando ya hemos explotado eso y somos un levantador completo a nivel de ese total y competitivo, ¿vale? Ya después nos centraremos en el movimiento del press de banca. Me acuerdo de la competición que cuando después de hacer la sentadilla y después de hacer el press de banca, le decían que era matemáticamente imposible que ganase el campeonato, porque con la banca que había hecho su rival, era matemáticamente imposible con las salidas que tenía y demás. El resulta que el otro rival solo se quedó con el opener, el segundo intento lo falló y el tercero también, y este consiguió, y le conseguimos marcar lo justo para ganar con la misma cantidad de peso corporal, la misma cantidad de total, con menos peso corporal y ganar. O sea, fue brutal de decir, por la banca pensar que no vamos a poder conseguir el total y ganar, pero sin embargo, por los puntos fuertes que tenía, realmente ganar la competición. Y hay una frase que me encanta, que lo decía Dan John en uno de sus libros, que es uno de mis referentes, y decía, recuerda que tienes que entrenar tus puntos débiles, ¿vale? Pero que compites con tus puntos fuertes. Con lo cual, cuando vamos a competir, lo que más partido le tenemos que sacar es a esos puntos fuertes y no tanto obsesionarse con los puntos débiles. Sí, de hecho, por ejemplo, en el caso tiene incluso la suerte de que el punto débil es la banca. Y la banca es lo que menos suma dentro del Exacto, total. exacto. Encima, si Eh, que tienes había, eso, que había incluso un meme que, claro, que decía, cuando llega el peso muerto y sale el meme, los reyes del peso muerto, ¿vale? Que, dice que van del octavo, cuando llega el peso muerto van al octavo, pero tienen tanto peso muerto claro, que quedan en el podio, ¿no? exacto, exactamente. Y viceversa, porque eso se ve mucho en las competiciones
en las tablas iniciales, ¿vale? En los pesos de salida ya te va posicionando de cómo estás, si vas primero, si vas segundo, si vas tercero. Y los que tienen más banca, ¿vale? Suelen ser las personas que se posicionan primero en el ranking en los pesos iniciales, nada más que se ponen los openers. Pero claro, ¿por qué? Porque los saltos que se dan en banca de un intento a otro son mucho más chicos, sin embargo los saltos que se dan en pesos muertos son mucho más grandes. Y puedes aparecer la lista mucho más bajo por tu opener de peso muerto, pero a lo mejor da salto de 20 en 20 y le has ganado 40 kilos al total de repente, porque eres fuerte en el peso muerto y porque además es el movimiento en el que decide quién gana y no tiene la última palabra, ¿no? Entonces, esta estrategia también de cara al peso, al powerlifting y de cara a la programación de forma genérica, cuando estamos hablando de levantadores principiantes, levantadores avanzados, en qué focalizarte, me parece también fundamental tenerlo en cuenta. Sí, al fin y al cabo, como tú dices, centrarse en lo que eres bueno en lugar de Totalmente. intentar mejorar en lo que eres naturalmente malo. Y sobre Exactamente, todo como exactamente. eso, como si al fin y al cabo lo que es el pre de banca, por ejemplo, en este caso, como te he dicho, es lo que menos en total te va a aportar en relación con los otros dos básicos, pues entonces es una buena estrategia, sobre todo teniendo en cuenta que el pre de banca es el grupo muscular es el movimiento que más se ve beneficiado por la cantidad de masa muscular. Y por lo Sí, sí, tanto, para ganar masa muscular, sobre todo teniendo en cuenta que se va soy junior, exacto. me hace falta muchísimos años. Mucho tiempo, eso es. De hecho, es Exactamente. el movimiento que menos tenemos también porque es el que menos hemos practicado, el que menos experiencia tenemos, ¿no? Más o menos todo el mundo nos levantamos y nos sentamos, cogemos peso del suelo, pero no empujamos, no tenemos empujes, entonces nos falta experiencia normalmente en ese movimiento y por eso también es el que más frecuencia y volumen normalmente necesitamos para mejorar, que es un error que yo creo que, bueno, yo cometí de hecho al principio, que le daba la misma importancia al sentadilla, al press banca y al peso muerto y prácticamente entrenaba frecuencia uno sentadilla, frecuencia uno press de banca, frecuencia uno peso muerto y un cuarto día variantes o lo que sea, pero no le daba la importancia que tenía. Entonces también por eso aún se quedó más rezagado en su día, ¿no? Entonces eso es algo que también marca mucho la diferencia. Y lo siguiente, Carlos, que también que queríamos tocar y cerrar, ¿qué diferencias ves tú dentro de los levantadores que usan química, que no usan química, de cara a programación de estos mismos bloques? Cuando estamos hablando de programar estos mismos bloques, si te encuentras a un levantador que usa química y otro que no usa, ¿vale? Y teniendo en cuenta que tengan el mismo nivel, vamos a poner los demás factores igual, que tuviesen el mismo nivel, el mismo contexto y más, ¿qué cambiaría y qué modificaría de cara a esta programación de los bloques? Pues muy posiblemente, teniendo en cuenta, en función de cuando use la química, intentar lo que sería coincidir lo que sería el uso de química con los bloques de hipertrofia. Al fin y al cabo, la química, si tú lo que el uso de farmacología te va a aportar ganancia al total por el incremento de masa muscular y no porque te dé fuerza mágicamente, Sí, sí, aunque haya, por ejemplo, ensayos que básicamente se cogió a levantar desde élite y le dieron una pastilla, eso fue hace los 90, le dieron una pastilla y le dijeron que era Denabol a todos, pero era un placebo. me acuerdo, Era me gente acuerdo. con 200 kilos en banca y casi 300 en sentadilla, cosas así. Sí, era gente que podía participar en un mundial. Y básicamente dándole ese placebo, antes de un entrenamiento, aumentaron todas las marcas entre 2,5 y 10 kilos. ¿Vale? Hay gente que puede ocurrirle eso, pero bueno, pero generalmente dentro de un tipo de programación por bloque, lo ideal sería intentar pautar lo que será el uso de química con esa fase de ganancia de hipertrofia, porque al fin y al cabo es cuando más jugo le va a sacar, y luego plantear los bloques de volúmenes para intentar transferir esa ganancia de hipertrofia en ganancia de fuerza. Y sobre todo quizás lo que suele el bloque de hipertrofia no intentar variar una gran varianza dentro del propio básico, por lo que puede ocurrir a nivel articular, a nivel de los propios tendones, la adaptación del tendón, que si se da una ganancia de masa muscular demasiado grande, puede que en un bloque de volumen gane una fuerza tremenda, pero luego cuando llegue el picking se rompa, porque el tendón no le da tiempo a adaptarse a nuevas demandas del Exacto. ejercicio. E incluso, y por eso intentar disminuir un poco quizás lo que sea la variabilidad entre los ejercicios de diferentes bloques para que el tendón se mantenga más fuerte de cara a ese movimiento. Eso es. De hecho, esto que comenta me sorprende de cara a que la experiencia que yo tengo con levantadores que usan química, que he entrenado, que entreno y demás, es que suelen hacerlo al revés. Digamos que cuando están en el periodo de off-season o después de competir o cuando les toca trabajar la hipertrofia, cuando vienen de cara a preparar esa parte de powerlifting, no usan química
y hacen ese periodo de descanso. Y sin embargo, cuando empiezan a prepararse para las competiciones y esas últimas 4 o 6 semanas es cuando le dan caña a la química y empiezan a usarla. Obviamente, de cara a la recuperación les viene bien, pero ¿cómo pautaría jugar con esos dos picos? Si lo necesitamos tanto en el periodo de hipertrofia, que suele coincidir después de competir y normalmente necesitamos un descanso, como el periodo intermedio del bloque de volumen, que necesitamos esa recuperación, como después llevarlo a la competición justo antes. Al final parece que lo necesitamos siempre, ¿no? El uso, lo que es el uso de farmacología. Obviamente, si tú me dices de usarlo solo en el bloque de hipertrofia o usarlo todo el año, va a ser mejor usarlo todo el año, ¿no? Claro, Pero claro. dentro de lo que sería priorizar, en este caso sería más eficiente el bloque de hipertrofia y quizás planear un poquito una carga baja de farmacología durante el picking y las últimas semanas del bloque de volumen, que es cuando más carga está metiendo, y sobre todo que muchas veces muchos levantadores aprovechan lo que sería el picking para intentar acomodarse a la ganancia de peso, a la categoría de peso. Ah, Es decir, claro, es verdad. sobre todo cuando intentar cortar la dieta para intentar entrar dentro de esa categoría de peso, Claro, ¿vale? digamos que el cortar la química también les podría ayudar a entrar a la categoría, ¿no? Le puede ayudar o cortar o entrar a la categoría en función de lo que pese el tío, o incluso puede meterle un poquito más de caña a lo que sería la programación nutricional para un mayor déficit sin que esa recuperación se vea afectada y sí que se produzca una pérdida excesiva de masa muscular. También depende mucho del tipo de fármaco que se emplea, porque yo que sé, a lo Claro, mejor me está hablando, se puede emplear clenbuterol, ¿no? Para intentar a acentuar esa pérdida de grasa corporal y mantener lo que sería la masa magra. mira, yo dentro de cara a la gente que usa química y de cara a la periodización y la programación, cuando me viene un levantador, obviamente, que suele ser lo más complicado, que empieza a usarla, todo le parece que va bien. Da igual lo que le pongan, que va a mejorar con todo. Pero cuando llega un levantador que lleva mucho tiempo usando química, que lleva mucho tiempo ya entrenando, que viene sobre todo de haber entrenado hipertrofia y ya ha ganado mucha masa muscular, y ahora lo que hace es prepararse para las competiciones de Power porque le ha gustado, porque se le da bien y demás, me he dado cuenta de un detalle y es que normalmente todos tienen falta de movilidad, todos, ¿vale? A nivel de hombro, a nivel de cadera, tienen dolores, vienen rígidos, no están sueltos. Y sin los bloques en los que estás dándole caña a los movimientos de competi, cortas prácticamente casi por completo el trabajo de hipertrofia, aunque sea auxiliar y un poquito y más, su movilidad mejora, ¿vale? Y tienen menos molestia a la hora de colocarse, de posicionarse y de recuperarse. Son gente, obviamente, que genera mucha fatiga y que cuanta más energía le podamos depositar solo para los movimientos de competir, puede ser mejor. Pero eliminar, por ejemplo, un trabajo de elevaciones laterales y demás para que ese hombro a lo mejor pueda rotar mejor, porque ya tienen muchísima masa muscular de por sí. ¿Cómo lo ves? ¿Le ves sentido el planteamiento o es algo que simplemente he podido notar? Depende, por ejemplo, si es un tío que valora mucho la estética, como le quiten la elevación lateral, se me cagan tu puta madre, ¿no? Pero sí, Claro, claro, eso es verdad. normalmente mucho volumen de entrenamiento accesorio va a producir no solo una fatiga, un mayor un mayor daño muscular que va a afectar a la movilidad, sino que puede incluso incrementar lo que sería la rigidez del tendón. Si incrementa la rigidez del tendón, va a limitar un poquito la movilidad. El Y stiffness, sobre ¿no? todo, Claro. si no trabajas sentadilla, porque se ve que, por ejemplo, se ve que la población que entrena, comparado con una población que no entrena, el hombro lo tiene menos móvil. Obviamente, para poder, si tú tienes un hombro muy móvil, en pre de banca, no Claro. va a poder estabilizar bien esa carga. Y en comparación con una población que no entrena, la cadera la tiene más móvil. ¿Por qué? Por las demandas de la sentadilla y el Claro. peso muerto. Si nunca han empleado este tipo de básicos, este tipo de ejercicio, como puede ser un peso muerto convencional, un peso muerto sumo que nunca lo han trabajado, o una sentadilla, imagínate porque se partida de prensa, de máquina y demás, pues obviamente va a tener una movilidad bastante reducida en estas articulaciones y por lo tanto ya no solo intentar limitar lo que será otro tipo de trabajo en favor del trabajo del movimiento básico va a ayudar a que se vayan produciendo adaptaciones a nivel articular y va a producir que poco a poco vaya cogiendo soltura en ese movimiento. Pero de las principales dos cosas que te he dicho sería limitar ese volumen de entrenamiento en los accesorios, que va a reducir lo que sea el daño muscular, o sea, va a estar el músculo menos cargadito y va a disminuir un poquito quizás esa rigidez del tendón en determinados
en determinados puntos específicos que les pueda estar afectando la movilidad. Aparte también está el tema de que incluso puede, por ejemplo, un peso muerto, una gran hipertrofia del bíceps o alguna descompensación que obviamente le ocurra que no puede estirar de todo, incluso el brazo, Claro, claro, lo que sería el peso muerto y parta por ahí, claro. cositas de ese estilo, ¿no? Pues entonces, digamos, modo de resumen, me parece muy curioso lo que has dicho. Aparte de lo que he comentado de que trabajar en la hipertrofia pueda dar más frutos de cara a la posición y estar más cómodo, que evitar ese trabajo de hipertrofia cuando ya tenemos tanta va a generar que tengamos menos rigidez a nivel de tendones, ¿vale? Aquí va a limitar ese stiffness y que son justamente las mismas personas que tienen tanta masa muscular, que son las personas que le han dado mucha más tralla y más caña al movimiento de press banca que al movimiento de peso muerto o sentadilla a lo largo de su vida, ¿no? Digamos que los típicos culturistas antiguos antes hacían más press banca que sentadilla y peso muerto, con lo cual es lógico que tiendan a esa estabilidad y a perder esa movilidad para mejorar esa posición del press de banca por ese hombro, ¿no? Entonces, es curioso que al final todo está relacionado y viene prácticamente por lo mismo. De hecho, lo que más les cuesta a esta gente es hacer el arco en el press de banca. Claro, exactamente. Sí, 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 Y sí. justamente, Eso, se le puede meter trabajo específico del arco y se le ve, conforme va haciendo arco, va reduciendo el recorrido y se va reduciendo en buena ganancia en el press de banca. claro. Sobre todo aquí entra también en juego algo que nos gusta mucho, ¿no? El disponer de barras especiales, ¿no? El poder tener una safety bar, poder tener una bow bar, poder tener diferentes barras que de cara al efecto que ha supuesto esa cantidad de press de banca lo vayamos a trasladar a la sentadilla, que podamos estar mucho más cómodos, ¿no? Pues lo hablábamos muchas veces que poder usar esa bow bar cuando estamos haciendo sentadilla en un bloque de volumen puede ser muy interesante porque podemos tolerar mucho más la posición y no agotarnos, ¿no? A nivel de los rotadores, de la posición, de la incomodidad, ¿no? Exactamente. Si tú usas cualquier tipo de variante, de barra especial, por ejemplo la bull bar en el tema de la sentadilla, a limitar lo que sería la rotación externa del hombro, a poder tener la proyección más baja, puedes agarrar mejor, eso le va a generar menos molestia a nivel del codo, especialmente, y eso se va a reflejar no solo en un mayor volumen de sentadilla, sino en una mayor capacidad de ejercer más volumen de entrenamiento en el press de banca, porque al fin y al cabo, en la mayoría de la molestia de codo en el press de banca provienen de las sentadillas. Claro, exactamente, totalmente. Eso es. Sí, 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 sí. Y por ello también le sacan partido a la squat bar, ¿no? A la posición de la sentadilla para poder abrir más el agarre, para que ésta se incruste mejor y están más estables, porque yo he notado también como la barra de competición de la IPF es más fina que una barra de una squat bar. Y no es solo no solo lo noto en la posición del hombro, del tronco y demás, a nivel de que se pueda agarrar más o menos, sino en la propia estabilidad. En un press de Sí, sí, banca, si conseguimos una barra más gordita, nos mejora la estabilidad de la muñeca. yo de hecho en el gimnasio en el que yo entreno, no creo que cuando competí no tenía mucha idea de barra al inicio, ¿no? Esto Claro, siempre una anécdota. Es que, por ejemplo, era una barra yo lo sabía, ¿no? La barra de entrada es bastante más, tú a simple vista la ves mucho más gorda que una power bar. Sí, solo a simple claro, vista. Y claro, nada más que tiene un anillo de agarre. Yo digo, vale, de puta madre, esto es una barra olímpica, esto todo tiene 81 centímetros de un lado para otro, ¿no? claro, ¿Qué es lo que pasó? Que cuando llegué a la competición y digo, hostia, qué barra más pequeña, ¿no? Eso fue lo primero. Y por ejemplo, en el pre de banca, digo, hostia puta, que cerrado, ¿no? Y levanté 15 kilos menos en comparación con lo que levantaba entrenando. ¿Qué es lo que pasaba? La barra de competición era 81 y la barra esa que yo usaba para entrenar era 91 centímetros de un lado para otro. Pero claro. ¿qué pasa? Que de un día para otro comencé de una garra cerrada a de una garra abierta a una garra cerrada. Y lo noté muchísimo no solo en eso, sino que cuando coges una barra más fina en la banca o la sentadilla, por ejemplo, la banca te duele, el dolor es mucho más grande de lo que sería Sí, en la propia mano. Te molesta mucho más la mano, una barra más gordita, está más estable, mucho más cómodo eso es. empujar, se nota muchísimo. Y la sentadilla igual. Y la sentadilla, una barra más gordita, te nota mucho más estable, menos dolor a nivel de la espalda, sobre todo para que no esté acostumbrado. Esto se nota sobre todo cuando es barra alta, que en los primeros días dices tú, hostia puta, ¿qué coño es esto? ¿Cómo coño hacen los arterófilos 200, no sé cuántos kilos con esto aquí? Y nota bastante, Y mucho más bueno, estabilidad, mucho menos dolor en comparación con barras más finas. claro. Bueno, y lo de los halterofilos que además la barra es flexible, o sea que ellos aprovechan el rebote y el whipping y para nosotros eso es lo peor. Yo vengo ahora de estar entrenando en la cuarentena porque no tenía disponible ni barra ni material y demás, porque estaba en el gimnasio cerrado, no podía ir a por ella.
con una barra típica de juguete olímpica, pero era de juguete prácticamente. Tenía los rodamientos mal, la barra era más fina, la inestabilidad que me generaba era muchísima. Entonces lo notaba una barbaridad tanto en sentadilla como en el press de banca, pero en el press de banca más, la muñeca temblaba más por esa posición, por diferentes puntos, diferentes gestos. Y hay una frase de un levantador, de un futbolista muy famoso que dice que si no eres capaz de notar la diferencia en tu fuerza o de sensaciones de usar un material calibrado o un material de competición o un material no calibrado o no de competición, es que todavía eres un novato. O sea, es como un indicativo de si no eres capaz de ver diferencias en el rendimiento, es que eres un novato todavía. O no levanta los suficientes kilos. De hecho, me acuerdo yo que la primera barra olímpica que usé también fue en una de las competiciones y nos pusieron para calentar una barra de halterofilia. Lo que pasaba, imagínate, yo me entré con las barras esas del Decathlon, Claro, esa, cogí la barra y me hizo la primera repetición de la claro, muñeca por rodamiento. Y si no, cuando no eres experimentado, no notas prácticamente lo que será el material, pero cuando eres experimentado, eh, cualquier tontería, como puede ser ahora con el tema de la cuarentena, simplemente el propio suelo, incluso la sentadilla en el peso muerto, y dices tú, hostia, ¿cómo lo noto? claro, totalmente, totalmente. Hay una pregunta por aquí que nos han hecho, que han dicho que entonces si tendríamos que hacer coincidir el bloque de hipertrofia con un superávit, porque dice que ve mucha gente que aprovecha esa parte de después de competir para realizar una recomposición corporal, como ellos lo llaman, para sentirse bien a nivel mental o empezar ese déficit calórico y lógicamente algo completamente opuesto. Estamos buscando generar un aumento de la masa muscular con el bloque de hipertrofia y lo que hace mucha gente es, bueno, como ya no estoy compitiendo, no necesito mover kilos, no me pongo a hacer superávit. Claro que es un error. ¿Qué ocurre? Que cuando se elimina una competición, si además hemos planificado bien el año, es una competición importante, lo que se hace suele ser al menos una semana de descanso, una semana de descarga, o una semana de lo que llamamos recuperación activa, y ahí más el inicio del bloque de hipertrofia sí se puede plantear, o nosotros por lo menos sí que planteamos un pequeño déficit para mejorar esa sensibilidad después a la subida de peso. Entonces, durante 2 o 3 semanas, como se llama ese minicat que habla mucho la gente, en el que coincidimos en la fase de recuperación activa con las primeras semanas del bloque de hipertrofia, donde todavía va suave y no estamos generando mucha fatiga, sí podemos empezar a hacer, sí podemos hacer ese déficit. Y luego ya empezar a subir las calorías para aprovechar al máximo las ganancias del bloque de hipertrofia, ¿no? Exactamente, porque en un estado de hipofagia también, el volumen de entrenamiento va a determinar mucho lo que sería el mantenimiento de la masa magra y de un bloque de hipertrofia va a poder meter un poquito más de volumen, por ejemplo, al inicio. Al inicio Claro, tiene más grasa corporal, hay un volumen más alto que en un bloque de picking, por ejemplo, pero sin uh-huh. embargo no está dándole caña todavía. Y por ejemplo, puedes plantear un minicut o incluso en cualquier fase de transición, aunque sea una semana, Eso, exacto, aunque sea una semana, algo cuenta, ¿no? Le puedes claro, plantear un pequeño déficit calórico para aprovechar, no solo para descargar y resensibilizar, sino también para matar dos pájaros de un tiro y quitar algo de grasa corporal y que te quite algo de lastre de cara a futuros bloques, para tener un poquito claro. más de margen de error, como se suele decir. Mira, justamente la que acabas de responder, nos acaban de decir, ¿en qué otro momento o bloque tiene sentido meter un déficit militar? Pues justamente lo que ha dicho Carlos, aprovechar esas fases de transición, lo que se llaman semanas puente, que lo tendréis en el libro también explicado, ¿vale? Lo que sería cuando paso de un bloque a otro, cuando lo finalizo o cuando estoy empezando los bloques, que suele ser cuando empezamos con ese MV, ese mínimo volumen que nos vaya a ser efectivo. Con lo cual, aseguraros que cuando estemos en esos picos más altos, ya sea en el bloque de hipertrofia, en el bloque de volumen, en los picking, cuando estemos al final, ahí no os metáis déficit calórico, que si no, no vamos a poder expresar realmente ese máximo rendimiento. Entonces esa sería la idea. Me ha gustado mucho ese tip de esas semanas de transición, que aunque sea una semana, la gente parece que no, pero cuenta si lo hacemos bien. Exactamente. Cuando hay volumen muy alto no te interesa para nada meter un déficit calórico porque se va a afectar la recuperación, las adaptaciones y demás, el riesgo de lesión, etcétera. Y si te Exacto. ves muy pasado, pues en lugar de tampoco tiene por qué ser siempre plantear superávit o déficit, te puede estar en mantenimiento. Exacto, exacto, exacto. Perfecto. Bueno, Carlos, pues creo que hasta aquí el directo de hoy. Para todos los que nos estéis viendo y todos los que nos veáis posteriormente en YouTube, comentaros el tema del libro, lo tenéis disponible en mi perfil, en el enlace.
hablamos sobre todo lo que tiene que ver el tema de programación, periodización y bueno, coincidimos en muchos aspectos, Carlos y yo, todo el equipo de RTV, en la hora de programar, de trabajar y de la visión. Y nada, Carlos, nos vemos próximamente en otro vídeo para grabarlo para YouTube, de cara a explicar todo ese tipo de método conjugado que todavía lo tenemos en recámara. Muchas gracias por el directo y por estar esta semana con nosotros, tío. A ti, Rubén, por ofrecerme la oportunidad, hombre. Hasta luego. Adiós, chicos.